Aleluya, gloria a Dios. Bienvenidos hermanos esta mañana en el nombre del Señor. Queremos agradecer a cada uno de ustedes que están también con nosotros esta mañana a través del internet. Vamos a orar a Dios y vamos a entrar a la palabra esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este día hermoso que nos has dado de vida. Gracias, Padre, porque tu mano está sobre nosotros para bien. Te agradecemos todo lo que has hecho por nosotros, todo lo que estás haciendo, aún aquellas cosas que aún nosotros todavía no entendemos ni conocemos. Pero gracias, Señor, por nuestro futuro que tú también has preparado para nosotros. Buenas obras para que caminemos en ellas, como dice tu palabra. Bendice este tiempo aquí, Padre. El Espíritu Santo pedimos que venga y nos instruya, y nos bendiga y nos confirme tu palabra en nuestro corazón. Y que esta palabra tenga un efecto en nuestro corazón, en nuestra vida, y nos transforme y nos cambie. Nos dé fe y valor, Padre Santo, y que podamos vivir en gozo y paz delante de tu presencia todos los días de nuestra vida, como tu palabra nos dice. En el nombre de Jesús, y a ti sea la gloria, Padre. Amén y amén. Si trajo su Biblia, vamos a abrir al libro de Segunda de Corintios 9, y quiero leer dos versículos que no los tenemos aquí en la pantalla, pero en Segunda de Corintios 9 y verso 8 hemos estado hablando acerca de la gracia de Dios. Empezamos una serie la semana pasada, esta es la segunda parte. En Segunda de Corintios 9, 8 el apóstol Pablo dice: y poderoso es Dios. Diga poderoso. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Me gusta esta expresión: poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, que dice toda gracia. Dios quiere abundar su gracia sobre nosotros. Y luego en Primera de Corintios, el libro anterior de Segunda de Corintios, en Primera de Corintios capítulo 1 verso 4, el apóstol Pablo escribe estas palabras bajo la inspiración del Espíritu Santo. Dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y yo quiero dar gracias a Dios esta mañana por esta iglesia Punto de Gracia, a quien Dios ha dado gracia en Cristo Jesús. En tu vida, en mi vida, agradecemos a Dios por esa gracia que Él nos ha mostrado, que quiere abundar sobre nosotros en Cristo Jesús. Ahora ahí, hacia adelante, vamos unos versículos, libros más, al libro de Gálatas, el capítulo 3, y vamos a leer esas escrituras que leímos la semana pasada, simplemente como un repaso breve de lo que hablamos. Dijimos que la gracia de Dios es no solamente para ayudarnos cuando hemos, o perdonarnos, cuando hemos fallado a Dios, que su gracia nos cubre, sino también es un empoderamiento de Dios en la vida del creyente. Y Pablo nos dice aquí en Gálatas 3:1, a los Gálatas les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Habiendo comenzado por el Espíritu. Y el apóstol en esa pregunta está haciendo el punto de que es algo de insensatez creer que empezamos por el Espíritu Santo, o sea, por el poder del Espíritu, por la gracia de Dios, y vamos de alguna manera a acabar o terminar por la carne. O sea que Dios inició algo, una obra en nosotros, dice por el oír de fe, o sea, por el creer a Dios, no por las obras que nosotros hayamos hecho, las obras de la ley, sino que Él empezó esta obra por su poder, por su Espíritu, y lo hizo por gracia. Ya leímos en Efesios 2:8, por gracia sois salvos mediante la fe. Entonces ahora no está en nosotros continuar por nuestro propio poder lo que Dios empezó, porque lo que Dios empieza, Dios también lo termina. Puede decir gloria a Dios. Así que lo que Dios empezó en mí y lo empezó en ti, si eres hijo de Dios, Él va a continuarlo con el poder del Espíritu Santo, el poder de su gracia. En Romanos 6, verso 14, también leímos la semana pasada
que el pecado, dijo Pablo, no se enseñoreará sobre vosotros, o sea, no tendrá dominio sobre tu vida porque no estáis bajo la ley. Y cuando entendemos que no es nuestras obras, nuestro poder en la carne que nos perfecciona, sino que es la gracia de Dios. Cuando entendemos esto, dice Pablo, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esa gracia nos da la habilidad de tener victoria sobre el pecado. Note que dice, no se enseñoreará el pecado de vosotros. ¿Por qué? Porque no estáis bajo la ley. A la gente que quiere vivir todavía bajo la ley, se pone bajo un sistema que al final nunca puede alcanzar una justicia completa, ¿verdad? Para que sea aceptado por Dios. Por eso el Señor tuvo que venir y dar su vida por nosotros, para darnos gratuitamente lo que nosotros nunca podíamos alcanzar por nosotros mismos. No le dé gracias a Dios por ello. Estamos bajo la gracia del Señor. Y nosotros no podemos ganar la batalla en contra del pecado que todavía nos acecha todos los días en el poder de la carne. Dijimos la semana pasada que la gracia es tan valiosa que si nosotros no entendemos la gracia de Dios, como la Biblia nos lo presenta, nos puede impedir que nosotros realmente experimentemos la victoria sobre el pecado primero, como hemos leído aquí, pero también la paz de Dios, también el gozo de Dios, también la esperanza que tenemos en Cristo y poder ser partícipes de todo lo que Jesús murió para darnos en todas áreas de nuestra vida. Dijimos que a veces la gente dice que hablando de mucho de la gracia, pastor, es un poco peligrosa, pero la gracia encontramos no es peligrosa para los creyentes. La gracia es peligrosa para el diablo, porque es el diablo que no quiere que tú vivas en victoria sobre el pecado. Es el diablo que no quiere que tú vivas en paz. Es el diablo que no quiere que tú vivas con la esperanza y el gozo que Cristo murió para darnos. Puede decir gloria a Dios. Aleluya. Algunos pueden quizás hacer la pregunta, pero pastor, si yo creo en esta gracia, en esta abundante gracia, esta abundante gracia que vimos la semana pasada es en exceso, es sobreabundante. Entonces, ¿qué incentivo hay para que yo solamente, verdad, o cualquier persona simplemente nos relajemos? Quizá empezamos a tomar un poquito de alcohol aquí y allá, fumar un poquito de marihuana, ¿verdad? ¿Qué incentiva hay que yo no haga las cosas, verdad, que el mundo hace? Y la pregunta que yo hago a tales personas, a tal pregunta de personas es, ¿no estás haciendo tú lo que quieres? ¿O es lo que tú quieres hacer eso? ¿Quieres tú hacer todas esas cosas, verdad, que el mundo hace? ¿Quieres tú hacer todo ese pecado que tú dices que no hay incentiva para dejar si hablamos mucho de gracia? Y claro que para el creyente sería, no, yo no quiero hacer eso. Pero quizá otros, ¿verdad? Puedan tener esa falta de incentiva para hacer lo bueno. Pero sabe que si uno no tiene incentiva de hacer lo malo porque es creyente, y como dije la semana pasada, nadie necesita una incentiva para hacer lo malo. La gente hace lo que quiere. Tú haces lo que quieres. Tú como creyente ya estás haciendo, ¿verdad?, las cosas que tú quieres. Y esa pregunta realmente de que, pastor, si predicamos mucha gracia, la gente va a pensar que tiene licencia para hacer lo malo. Es una pregunta que realmente minimiza el poder de la gracia de Dios. Malentiende lo que es la gracia. Y muchas personas a veces piensan que la gracia es simplemente, como digo, cuando fallamos, Dios tiene gracia para darnos y perdonarnos. Y sí, Dios nos perdona por su gracia, aunque no lo merecemos. Pero la gracia es mucho más que eso. Y cuando la gente hace esa pregunta o hace esa observación de que, pastor, si predicamos mucha gracia, la gente, ¿verdad?, no tiene incentiva para hacer lo bueno. A veces pensamos que la gente tiene temor por otros, pero uno debe reconocer que cuando uno es cristiano, cuando uno es creyente, no quiere hacer las cosas que hacía cuando no era creyente. Ahora, no quiere decir que el creyente ahora no puede pecar. Hay algunas personas que piensan que el creyente ahora se ha convertido como en algo, ¿verdad?,
una persona que jamás puede cometer pecados. No, todavía tenemos la habilidad de desobedecer a Dios, todavía tenemos la habilidad de pecar. Pero el creyente que realmente ha sido salvo, ha sido lavado con la sangre de Cristo, no tiene deseo de pecar. Piensa que puede pecar y quizá tenga algún sentir de que a lo mejor quiere pecar, pero realmente en su corazón no tiene el deseo de hacer lo que sabe que desagrada a Dios. Ahora, Dios no tiene temor de que los hijos de Dios, que los creyentes, ¿verdad? Dios no tiene temor de lo que nosotros querramos. Y lo repito, Dios no tiene temor de lo que sus hijos quieran. Ahora, muchas veces nosotros, como digo, desobedecemos a Dios, pero ¿por qué es que digo esto? Dios no tiene temor. Como digo, hay personas que tienen temor, pastor, no prediquemos mucha gracia porque la gente va a tomar licencia para hacer lo malo. Y otra vez, mi respuesta es, ¿estás haciendo tú lo que quieres? Sí. ¿Estás haciendo lo malo? No. Ok. Entonces tu temor es que si Dios le da mucha gracia a la gente, tú no, pero ellos pueden hacer lo malo. Y Dios no tiene temor de lo que sus hijos quieran. ¿Y por qué? Vamos a Romanos capítulo 6, quiero que vea esto conmigo. El verso 17. El apóstol Pablo escribe y dice, pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado. ¿Qué dice? No dice que somos. ¿Qué dice? Éramos. Note, gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. O sea, creísteis el evangelio, la enseñanza del evangelio, la enseñanza de Dios. Y lo creíste y lo obedeciste, ¿de qué? De corazón. O sea que cuando viste aquí, hiciste lo que querías hacer. Y eras esclavo del pecado, pero ahora ha habido un cambio. Y dice, habéis obedecido de corazón. Está hablando a los creyentes, aquellos que realmente pertenecen a Cristo. Habéis obedecido de corazón. Esa es la postura de todo hijo de Dios. Obedece de corazón. Por eso Dios no teme lo que sus hijos quieran. Porque Él sabe lo que ha sucedido, lo que Él ha hecho en el corazón de sus hijos. Verso 18. Y libertados del pecado, viniste a ser ¿qué? Siervos de justicia. ¿Qué es un siervo? Un servidor, uno que sirve. Uno que está actuando, está sirviendo. Y note que dice aquí, no siervos del pecado. Éramos siervos del pecado. Éramos esclavos del pecado. Pero ahora, porque el Señor nos salvó, hemos sido libertados del pecado. ¿Y ahora qué? Venimos a ser ¿qué? Siervos de justicia o de aquello que es justo, de aquello que es recto. Ahora servimos lo que es correcto, lo que es recto. Eso es lo que hay en el corazón del creyente, de los hijos de Dios. Verso 19. Hablo como mano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad habéis presentado vuestros miembros para servir la inmundicia. Note, cuando éramos esclavos servíamos ¿qué? La inmundicia, la iniquidad. Ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia, o a lo justo, a lo recto. Dice ahora, presenta tus miembros, preséntate tu persona, para servir. ¿Por qué? Porque eres un siervo de justicia. Ya no eres un siervo de la esclavitud, de la iniquidad y el pecado. Eras, pero ahora lo que Dios ha hecho en ti, ahora te pone en una situación donde ahora sirve la justicia, sirve lo recto. Por eso digo yo, una persona puede sentir como que quiere pecar, puede tomar la decisión de pecar, puede pensar que quiere pecar, pero en su corazón sabe que lo que está haciendo no agrada a Dios. Y eso señala en el creyente que hay un cambio en su corazón. La persona que peca sin pensar, verdad, que ha desagradado a Dios, es porque no es salva. El creyente no puede pecar sin que haya convicción en su corazón que ha hecho lo malo.
No dije que no dije que no puede pecar. Dije no puede pecar sin que haya convicción en el que ha hecho lo malo. Por eso Dios no tiene temor de lo que sus hijos quieran, porque Él sabe lo que Él ha hecho en ellos. Eras esclavo, pero ahora eres siervo de justicia. Ahora Dios Dios puede permitirse ponerte a ti y a mí bajo la gracia, bajo su gracia, sin límites. Porque dijimos que la gracia es que hiper, más allá, en exceso, en abundancia. Pablo dice sobreabundante gracia de Dios. Dios puede permitirse ponerte a ti y a mí bajo la gracia, esta gracia, sin límites. Porque uno, su gracia, como dije, no termina en el perdón. Dios no solamente tiene gracia en el perdón de pecados, gracias a Dios que lo hace, pero también Él nos da nueva pasión, nuevos deseos en nuestro corazón. En Efesios 2:1 leemos que cuando éramos nosotros pecadores, dice, nos dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Note esa expresión, muertos en pecados. Estábamos muertos en nuestros pecados. Esto es cuando estábamos en el mundo, perdidos. Pero ahora en Cristo, en Romanos 6:9, Pablo dice esto: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte que no se enseñoreará más de él. ¿Por qué? Porque él ha vencido a la muerte. Resucitó y venció a la muerte. La muerte no tiene autoridad, no puede enseñorearse sobre Jesús. Y dice, porque en cuanto murió, verso 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado. ¿Ve? Como Cristo murió y resucitó y la muerte ya no tiene poder sobre él, él murió por nosotros, él tomó nuestra muerte. Su muerte fue la nuestra, su resurrección fue para nosotros. Y dice, vosotros consideráis también muertos ¿al qué? ¿Al qué? ¿A qué estamos muertos? Al pecado. Consideráis muertos, considérate tú, yo, muerto al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ahora, note, acabamos de leer ahí en Efesios 2:1 que estábamos muertos en pecados, en delitos y en pecados. Pero aquí dice, ahora considérate muerte no en pecado, sino muerte al pecado. Estábamos muertos en nuestros pecados, Cristo nos salvó, nos resucitó de entre los muertos y dice, ahora estamos muertos al pecado para que vivamos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo murió por ti, te perdonó tus pecados para que tú ya no seas esclavo del pecado, ahora eres esclavo, eres siervo de justicia para que puedas vivir para Dios. ¿Sabe? El hombre no puede vivir para Dios hasta que Dios no hace algo en él. Eso es gracia. Esta es la gracia de Dios que la Biblia nos presenta. Y ahora como creyente, tú debes de tener una alergia al pecado, pero una adicción, una conexión a Jesucristo. El creyente tiene esa postura en su corazón, es alérgico al pecado. ¿Por qué? Porque ha muerto al pecado. Es una realidad. No es algo que nosotros tenemos ahora que tratar de hacer. No, cuando Cristo nos salvó, su muerte fue nuestra muerte. Por eso yo me identifico con Él y digo, he muerto al pecado. Digo, pastor, pero todavía a veces peco. Sí, pero recuerda, Dios ha cambiado en tu corazón los deseos que tenías cuando estabas en el mundo. Dios te ha dado nuevos deseos, nueva pasión espiritual por Jesús, por la justicia, por la rectitud. Y tú puedes pensar que quieres, como dije, pecar, puedes sentir como que quieres pecar, pero tú vas a probar esta nueva identidad que Dios te ha dado de una manera u otra. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando tú pecas y eres creyente, vas a estar y experimentar y vas a ser miserable hasta que no te arrepientas. Vas a andar con esa convicción de que algo no está bien, estoy mal, yo sé que estoy mal, yo sé que he hecho mal. Y esa convicción te va a molestar si eres hijo de Dios. ¿Por qué?
porque no concuerda con los nuevos deseos y nuevas pasiones para el Señor que el Señor ha hecho y ha puesto en tu corazón. No concuerda con el ser siervo de justicia, lo que eres, si estás en Cristo. Entonces, de una manera u otra, dije, vas a probar tu nueva identidad pecando y estando miserable o expresando a Jesús en obediencia a Él y ser realizado y tener gozo en tu corazón y paz. Y de una manera u otra, vas a probar que eres un siervo de justicia. Esa nueva identidad que Dios te ha dado por medio de Jesucristo, la Biblia le llama el nuevo nacimiento. Hemos nacido de nuevo. Mire lo que dice 2 de Corintios 4 y verso 10. Así que cuando nosotros somos hijos de Dios, la gracia de Dios abunda en nosotros. Dios ha cambiado nuestra identidad. Ahora no somos ya esclavos del pecado, ahora somos ¿qué? Esclavos o siervos, la misma palabra en el griego, de justicia. Ahora que somos siervos de justicia, tenemos una nueva identidad en el Señor. Y mire lo que dice 2 Corintios 4:10. Dice Pablo, llevando en el cuerpo siempre, dice Pablo, para todas partes la muerte de Jesús. Qué interesante esa frase, ¿verdad? Llevando en el cuerpo la muerte de Jesús. Sí, dice que en nosotros llevamos que lo que Jesús hizo por nosotros, murió por nosotros, lo llevamos nosotros muy presente, dice, para que también que la vida de Jesús se manifieste. O sea que nos identificamos, llevamos con nosotros la muerte de Jesús. Él murió por mí, que es el Evangelio. Al tercer día resucitó de los muertos. Yo llevo en mí la muerte de Jesús. Estoy consciente de que he muerto en Jesús, he muerto al pecado, he muerto al mundo. Y tengo que vivir en esa realidad espiritual. Y cuando yo vivo en esa realidad espiritual, dice que manifiesto la vida de Jesús. Otra vez, en nuestros cuerpos, o sea, en nuestra persona, en nuestras vidas. Así que esta vida que el Señor nos dio quiere manifestarse. Mire el capítulo 5, vaya ahí de 2 de Corintios. Y el verso 16 y 17 dice, de manera que sea de nosotros de aquí en adelante no conocemos según la carne a nadie, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos tenemos aquí que están en Cristo? Si estamos en Cristo, dice que nueva criatura será. ¿Están aquí o ya se fueron? Nueva criatura será. Es diferente, ¿verdad? Será quiere decir que todavía no somos. Pero dice, el que está en Cristo es nueva creación, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y sabemos, siguiente versículo donde dice que todas esas cosas nuevas vienen de parte de Dios. Vienen de parte de aquel que nos salvó. Así que para el creyente verdadero, el pecado siempre es un shock a su sistema espiritual. El Hijo de Dios que tiene la gracia sobre él va a tratar el pecado diferente que cuando estaba en el mundo o que aquel que no conoce al Señor. Y si no tienes ese choque en tu sistema por el pecado, si no te molesta, si no te hace miserable, entonces tienes que investigar si de veras y examinarte si de veras conoces a Cristo. ¿Por qué? Porque esta realidad está en cada uno de los hijos de Dios. Por eso dije, Dios no tiene ningún temor de lo que sus hijos quieren. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero agradar a Dios. ¿Lo hago siempre? No, ni tú tampoco. Pero ese es nuestro, el centro de nuestra persona. Porque acuérdense que éramos esclavos del pecado, pero ahora somos siervos de justicia. No siempre servimos la justicia. A veces hacemos lo malo, pero es en nuestra naturaleza el deseo de hacer lo que es justo y lo que es recto. ¿Nunca ha hecho usted algo mal y inmediatamente algo en su corazón le dice, ¿por qué hiciste eso? A esa voz, esa a la cual debemos de prestar atención. Esa es la voz interna del Espíritu Santo, la voz de nuestra conciencia también, que nos habla, que nos convicta en nuestro corazón.
Entonces Dios no tiene temor de darnos gracia sin límite, porque Él sabe que no solamente la gracia nos ha perdonado, sino que es la gracia la que nos empodera para vivir esta nueva creación que Él ha traído a cabo en nuestras vidas. Y como siervos de justicia, nosotros estamos fundidos a Jesús, estamos unidos a Él para siempre. Y tú y yo no podemos ser separados de este nuevo núcleo de deseos que el Señor nos ha dado. El Señor te ha dado el deseo de lo justo, de lo recto, de lo que es honesto, de lo que es correcto, si eres hijo de Dios. Y por eso Él sabe, teniendo esto en tu corazón, Él sabe que eso es lo que tú realmente quieres hacer. No siempre lo haces, no siempre sientes como que quieres hacerlo, pero es tu constitución como una nueva creación en Cristo Jesús. Así que cuando nuestra preocupación está de que, pastores, mucha gracia va a arruinar a los hijos de Dios, si tú piensas de esa manera, tu mirada, tu concepto de la gracia es demasiado insignificante, demasiado lamentable. Y la gracia de Dios es más, una vez más, que misericordia cuando fallamos. Es más que la entrada al cielo. Es más que nuestra deuda de pecado cancelada. Dios hace algo en el creyente que nada ni nadie puede trastornar y cambiar. Vamos a Ezequiel capítulo 11. Dios me ha dado un nuevo deseo. Diga conmigo, nuevos deseos. Dios me ha dado nuevos deseos. Aquí en Ezequiel capítulo 11, ¿sabe? Dios tomó un bisturí espiritual y lo aplicó a nosotros. Dice que es un bisturí, es aquella navaja que usan los médicos cuando operan, ¿verdad? También filosos y solamente cortan el cuerpo para poder operar. Dios tomó ese bisturí y a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y nos hizo una operación espiritual. En Ezequiel capítulo 11, vamos a leer el verso 19. Ezequiel 11, verso 19. Y les daré, dice el Señor, un corazón y un espíritu, ¿qué? Nuevo. Pondré dentro de ellos. Ahora, quiero que note usted, ¿quién está haciendo esto? Dios. Así que podemos decir, y les daré. Dios dice, yo les daré un corazón, les daré un espíritu nuevo y pondré dentro de ellos, o sea, yo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de un medio de su carne, del medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Es un corazón no de piedra, un corazón que puedes sentir, un corazón, ¿verdad?, de carne. Y luego en el verso 20 dice, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Pregunta, ¿cómo puedes tú andar en las ordenanzas de Dios y guardar sus mandamientos y sus decretos y cumplir la palabra de Dios? Y mucha gente religiosamente dice, pastor, es que yo me disciplino, yo, ¿verdad?, me he propuesto, y qué bueno, la disciplina es buena, proponerse es bueno. Pero note el versículo anterior, el verso 19, dijo Dios, yo voy a hacer esto, yo voy a poner un nuevo espíritu, yo voy a poner un nuevo corazón en ti y voy a quitarte, voy a operarte, ¿verdad?, espiritualmente hablando, te voy a sacar ese corazón viejo que tienes de piedra, te voy a dar un corazón de carne. Y cuando yo haga eso, verso 20 otra vez, vas a andar en mis ordenanzas, vas a guardar mis decretos y vas a cumplirlos. Y serán mi pueblo y yo seré que ellos, para ellos, ¿qué? Por Dios. O sea que Dios está diciendo, yo voy a hacer esta obra por soberanamente, en gracia. Eso es lo que el Evangelio hace. Entonces dice el Señor, yo voy a hacer esto, yo voy a poner un corazón, un espíritu nuevo, para que puedas andar en mis ordenanzas, puedas guardar mis decretos y puedas cumplir mi palabra. Por eso dije yo, Dios no teme cuando nos da gracia de lo que sus hijos quieren. Porque sus hijos quieren andar en sus ordenanzas, guardar sus decretos y cumplir su palabra. Y si una persona no tiene esos deseos es porque no es hijo de Dios.
puede haber asistido a la iglesia por muchos años, puede estar en la congregación, puede ir a todos los cultos, puede cantar todos los cantos, pero si no obedece, si no guarda, si no cumple, es porque no es parte del pueblo de Dios. Note que dice el Señor, y serán mi pueblo. Van a ser mi pueblo y yo voy a ser ¿qué? Dios de ellos. Dios hace esta obra. Esta obra es la obra de que el Evangelio, la obra de gracia. Dios nos da un nuevo corazón, un nuevo espíritu para que tengamos nuevos deseos. La gracia es mucho más que solamente, ¿verdad?, nuestro boleto para evitar el infierno. La gracia de Dios, escúcheme, es el poder espiritual, el empoderamiento para vivir para Dios y para agradarle. No solamente la gracia nos perdona, la gracia también nos da un corazón nuevo. El perdón y el empoderamiento para vivir en victoria sobre el pecado y el dominio del pecado. Estas ambas cosas debemos celebrarlas. Dios me perdonó, Dios me dio gracia, aleluya. Pero Dios me empodera para también vivir en la victoria que Cristo ganó para mí. ¿Por qué? Porque ya no soy siervo de la iniquidad, ya no soy siervo y esclavo del pecado. Soy siervo de justicia por la gracia de Dios. Y ese deseo nadie me lo da, solamente Dios. Dice, yo te daré esto para que guardes mis mandamientos. Así que tenemos una nueva identidad. Todos digan nueva identidad. Tenemos una nueva identidad. Y tenemos nuevos deseos, nuevas pasiones para el Señor. Tenemos toda la razón para, como podemos decir, pisar al acelerador de nuestro coche hasta el fondo cuando hablamos de la gracia. Gracia en abundancia, gracia en exceso. Y cuando el cielo es el límite, ¿qué es lo que tú verdaderamente quieres? ¿Qué es lo que verdaderamente tú quieres y deseas? ¿Nunca ha notado usted que cuando pecamos, el pecado nunca realmente nos compensa? Siempre trae alguna medida de destrucción a nuestra vida. El pecar es la mejor manera de experimentar la miseria. La Biblia lo confirma a través de todas sus páginas. El pecado nos compensa solo con la miseria. Por eso dije que sin una comprensión correcta del Evangelio, la gracia a veces puede ser para nosotros neblada, nublosa, un poquito brumosa, pero el Evangelio es específico. A veces decimos, Dios es bueno, pero ¿qué queremos decir con eso? O Dios es misericordioso. Dios es grande. ¿Sabe que los musulmanes dicen eso? Dios es grande. Pero ¿qué quiere decir cuando estas expresiones, qué estamos nosotros diciendo? Porque el Evangelio define la gracia de Dios con mucha precisión. No es simplemente que Dios es bueno, nos dice cómo Dios es bueno. No solamente nos dice que Dios es misericordioso, nos muestra cómo Dios fue misericordioso y cómo Él es misericordioso. Y nosotros ya no tenemos que pensar o llegar al punto donde nos hacemos la pregunta, ¿qué tan perdonado estoy yo? ¿Qué tan seguro estoy yo? ¿Cuál es mi seguridad en Cristo? ¿Qué tan nuevo estoy? Entraré posiblemente al cielo. El Evangelio es preciso en la gracia. No es simplemente generalmente hablando. ¿Qué tan perdonado eres tú? En Hechos 13:39. Dice la palabra, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. O sea que aquí el apóstol está diciendo que algunas cosas no podíamos ser justificados, o muchas realmente, por la ley, simplemente la ley de Moisés.
Pero dice ahora en Él, o sea, en Cristo, nosotros somos justificados de todo cuando creemos. ¿Qué tan perdonado eres? Por completo. Él perdonó todos nuestros pecados. A veces la pregunta surge, pastor, ¿todos quiere decir también el futuro, los que no es que hemos cometido? Claro. Dios no podía asegurar tu salvación si Él primero no lo hace. Segundo, si Él no toma en cuenta de que cuando te salvó no quiere decir que vas a vivir una vida perfecta. Pero Él lo hizo, Él pagó todo tu pecado. Ahora, otra vez la gente dice, pastor, pero entonces si Él pagó todos mis pecados, ¿quiere decir que ahora yo puedo vivir como quiera? Sí. Y si quiero hacer lo malo, eso es otra cosa. Como quieres. ¿Qué quieres hacer? Pues quiero agradar a Dios. Quiero servir al Señor. Quiero obedecerle en todo. ¿Sí? Entonces es lo que quieres. Si ese es hijo de Dios, es lo que quieres hacer. Así que la respuesta es sí. Dios sabe lo que quieres. No siempre lo haces, a veces tropiezas, pero ¿qué es lo que quieres? Quieres hacer lo que agrada a Dios. ¿Por qué? Porque Dios hizo una obra a ti, te dio un corazón nuevo, te dio un espíritu nuevo, para que ahora puedas caminar en su palabra, obedecerle. Esa es la gracia de Dios. Por eso dice en Moisés, tenías que guardar los mandamientos. Guárdalos, porque si no los guardas, no puedes ser justificado. Pero nosotros no somos justificados por las obras de la ley. Muy claro en el Nuevo Testamento. ¿Por qué somos justificados? Justificados pues por la fe. ¿La fe en quién? La fe en aquel que lo hizo todo 100% correcto delante de Dios. Cristo Jesús. En Él somos justificados. Y su justificación, su obediencia perfecta, se nos atribuye a nosotros, hijos de Dios, que hemos creído en Él. Y se nos da esa justificación total. Ahora, nosotros estamos en un proceso de santificación. Cada día más nos asemejamos a Cristo. Pero acuérdense esto, su santificación y ese proceso de ser santificado más como el Señor no es su justificación. La santificación es una, la justificación es otra. La santificación crece de año en año. Tú debes de estar creciendo en el Señor más y más, asemejándote más en tu vida a Jesucristo, entre más años estás en el Evangelio, pero tu justificación nunca cambia, está siempre igual. Porque es una justificación perfecta. La justificación es la justificación de Cristo Jesús. No le da gracias a Dios por ello. ¿Qué tan seguro estamos ahora que somos hijos de Dios? Juan 10, verso 27, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas, ¿qué dijo? Oyen mi voz. Por eso digo yo, si tú has caído en el pecado y ese pecado no te trae miseria en tu corazón y convicción, no hay convicción, no oyes la voz del Señor. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. No dijo algunas, nada más dijo mis ovejas. Y yo las conozco, o sea, yo tengo una relación con ellos. La palabra conocer aquí es una palabra muy interesante, como se usa cuando Adán conoció a Eva y dio a luz a un hijo. Una relación íntima. Yo los conozco. No es que, yo conozco a ti, pero a aquel no lo conozco, no sé quién será. Dios nos conoce a todos porque nos creó a todos, pero Él nos conoce en relación solamente a los que hemos creído en Él, los que somos sus ovejas. Y dice, yo las conozco. ¿Y qué hacen mis ovejas? Me siguen. Verso 28. Y yo les doy vida eterna. No perecerán jamás. Puede ser que a lo mejor se pierdan, pastor, porque a lo mejor deciden ya no seguir al Señor. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen.
Yo les doy vida eterna. Y no perecerán, ¿cuándo? Jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. Verso 28. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que estamos en la mano del Señor, no nadie nos puede arrebatar de su mano, nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre tampoco. Dice, y no perecerán jamás. ¿Qué tan seguro estamos? El Evangelio nos dice y nos da con precisión, ¿qué tan seguro es? Jamás perecerá. Si eres hijo de Dios, si eres hija de Dios. Esa es gracia inmerecida. No la merece, no la merezco. Pero el Señor hizo una obra en nosotros que ahora nuestro deseo es seguirle. Me llama mucho la atención la hermana Margarita ayer estaba dando a su hijo consejo. Y Margarita, me recordaste mucho de mi madre. Así me hablaba mi madre. Y me acuerdo que mi madre me decía, yo voy a orar por ti y tú vas a ser siervo de Dios. Y yo pensé dentro de mí cuando mi mamá puso mis manos sobre mí, eres hijo, vas a ser hijo de Dios, porque en ese tiempo yo no conocía al Señor, pero yo he estado orando por ti. Mi mamá oró siempre hasta que murió ella. Me acuerdo en sus cuadernos de oración, ella escribía todas sus oraciones, todos los días. Y oraba por cada uno de esos por nombre y por muchas otras personas. Me decía, tú vas a ser hijo de Dios, vas a servir al Señor. Y yo pensaba dentro de mí, ¿y yo qué? No tengo yo, ¿cómo dice? Decisión en esto. Nunca le pregunté eso a mi madre, pero que ella me hubiera dicho, no, quizá tú vas a servir al Señor. Ella se había propuesto, mis hijos van a servir al Señor. Y cuando el Señor me salvó, me acordé de las oraciones de mi madre. Y me recordaba anoche que decía a tu hijo, ¿verdad? Siempre haz lo bueno, lo recto, tú sabes, y sabe, conociendo al Señor, Él va a hacer lo recto. Se va a equivocar, ¿ves? Claro. Pero como hijo de Dios, porque está sellado con el Espíritu de Dios, Él va a perseverar a hacerlo. Y eso nos debe dar paz y gozo. Por eso la gracia de Dios nos da paz, nos da gozo. Porque sabemos, si Dios ha hecho la obra, Él la va a perfeccionar. Y no me acuerdo de los tiempos cuando yo me apartaba a veces de las cosas de Dios. Mi madre me recordaba siempre, acuérdate, el Señor te salvó para un propósito. Mi madre nunca me dejó olvidarlo, porque es lo que la palabra nos recuerda. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, me siguen. Y yo les doy vida eterna y nunca jamás perecerán. Entonces, si no podemos nosotros, ¿verdad? Jamás dejar el camino. Quizá podemos por un tiempo, ¿verdad? Ser reincidentes, pero al final, si somos hijos de Dios, el Señor una vez más nos trae el camino. Porque Él sabe lo que ha puesto en nuestro corazón. Él sabe lo que nosotros queremos. Es hacer la voluntad de Él. Por eso dijo, yo he puesto un corazón nuevo de ti para que andes en mis mandamientos. Tú no puedes andar en ellos sin esa obra del Espíritu Santo, sin esa obra del Señor, sin esa obra de gracia. Pero allá teniéndolo, acuérdate de esto, tú no lo hiciste, por gracia Dios lo hizo en ti. Y por eso debes agradecer al Señor. Tú ves a otras personas que no tienen interés en las cosas de Dios y ahí pudieras estar tú, ahí pudiera estar yo, pero por la gracia de Dios no estoy allí. Gracias, Señor. Gracias que puedo creer, gracias que puedo obedecer, gracias que puedo servirte con todo mi corazón. Esa es la gracia transformadora, la gracia que nos da esta nueva identidad. La gracia de Dios es una fuerza, un poder dinámico que está obrando en la vida de cada uno de los hijos de Dios. Y la Biblia nos dice que la gracia de Dios aún hasta puede ser o es nuestro maestro. En el libro de Tito capítulo 2 y verso 11, Pablo dice que la gracia de Dios, en Tito 2:11, que trae la salvación, la gracia de Dios, dice, se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. Note, la gracia de Dios nos enseña. ¿Qué nos enseña? Que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos,
Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Note, la gracia nos enseña a renunciar la impiedad y los deseos mundanos. Dice, pastor, ¿y cómo renunciamos nosotros, por la gracia de Dios, los deseos de impiedad, los deseos mundanos? Viviendo como Dios te creó para vivir. ¿Eres una nueva creación en Cristo? Sí. Entonces vive sobriamente, vive justamente, vive piadosamente. Tienes la habilidad de vivir de esa manera. Por eso dice, ¿cómo renunciamos la impiedad? Vivimos piadosamente. No es que estoy ahí tratando de decirle a la impiedad, no. Porque no es la fuerza carnal, es la gracia de Dios. Puedo hacer lo que agrada a Dios. Puedo hacer esto que no agrada a Dios, pero puedo hacer esto. Y gracias, Señor, porque tú me empoderas para hacer esto. ¿Por qué? Porque ahora soy esclavo de justicia, soy siervo de justicia, sirvo la justicia. Y cuando no sirvo lo que es justo, cuando no hago lo que es piadoso, el Espíritu Santo me convicta y me siento miserable hasta que no dejo y torno de ese camino hacia el Señor otra vez. ¿Por qué? Porque está en mí hacer lo recto. Me gusta dar este ejemplo porque nos da un poquito de habilidad de entender esta verdad. Cuando tú vas en un vehículo, sea un avión, sea un barco, que tiene la habilidad de ponerlo en autopiloto. ¿Usted sabe lo que es un autopiloto? Le pones la dirección, lo marcas y le pones el autopiloto. Y ese barco, por medio de esa computadora, esa programación, se va a ir hacia el punto donde tú lo dirigiste. No tienes tú que poner las manos. Auto quiere decir solo. Y esa computadora lo guía hacia ese lugar. Ahora, tú puedes ir ahí y tomar ¿cómo se dice? El volante, gracias. Tomas el volante del barco, del avión, lo que sea, y tú lo puedes mover. Y lo puedes dar que haga manualmente, da la vuelta hacia el otro lugar. Pero el momento que tú lo dejas ir, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque está programado de esa manera. Tu corazón está programado para ser un siervo de justicia, si eres hijo de Dios. Y tú puedes voltear tu vida a hacer lo que no agrada a Dios, me siento mal. Pero en el momento que tú dices, Señor, me rindo a ti, perdóname. Otra vez, ¿qué es? Mi deseo es hacer lo que te agrada a ti. Mi deseo es hacer lo que es piadoso, lo que te honra a ti. Por eso Pablo dice, nos enseña la gracia de Dios a renunciar la impiedad, a renunciar los deseos mundanos. ¿Cómo los renuncio? Vivo. Están muertos al pecado, pero vivos para Dios, leímos, en Cristo Jesús. Considérate muerto al pecado, vivo para Dios. Yo vivo para Dios. Y el momento que venga esa tentación de hacer la impiedad, el Espíritu Santo te recuerda, tú vives para Dios, yo vivo para Dios. Ponte de acuerdo con Él. Y aunque tu carne quiera, es el momento que tú le dices, Señor, vivo para ti. Eso que Dios ha programado en ti empieza a tomar el control. El Espíritu de Dios, la gracia de Dios. Esta es la manera, hermanos, que se vive la vida cristiana. No tratando uno de en su propia carne hacer todo lo y voy a hacer lo que agrada al Señor. Yo le voy a mostrar a Dios, tú no le vas a mostrar a Dios nada. Él te va a mostrar a ti el poder que Dios te ha dado para vivir sobre el pecado. La única cosa que yo le puedo mostrar a Dios es mi debilidad. Y la única cosa que Él puede hacer en mí es mostrar su vida en poder, porque Dios no es débil, Dios es poderoso. Puede decir gloria a Dios. Así que tenemos nosotros la gracia de Dios que nos enseña a vivir sobriamente, justamente, piadosamente, ¿verdad? Ahora en este siglo presente. Gloria a Dios. Vamos a Hechos capítulo 15. Así que el Evangelio es muy preciso en lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado una justicia completa. Dios nos ha dado una nueva vida en Cristo Jesús. Dios nos ha dado una nueva identidad en esa vida. Y nos ha dado nuevos deseos en nuestro corazón. Así que nosotros podemos hacer a un lado la vida vivida por reglas y confiar plenamente en la gracia del Señor. En Hechos capítulo 15, quiero leer estos versículos porque
es muy, trae mucha luz aquí a este tema de vivir por la gracia de Dios, que quiero leerlo. Hechos capítulo 15. Vamos a empezar en el versículo 4. En Hechos 15, la iglesia está considerando si los gentiles que ahora están viniendo a la fe, los judíos pensaban, bueno, vamos a ponerle ciertas restricciones a los gentiles que se convierten al Señor, y una de las cosas eran si ellos deberían de ser circuncidados, los hombres, conforme al rito de Moisés, porque algunos de los fariseos se habían levantado, dice en el versículo 1, que habían creído, algunos de ellos dice, y que decían, no podéis ser salvos si no se circuncisan y viven conforme al rito de Moisés, o sea, conforme a la ley. Y los apóstoles y los ancianos se juntaron en este concilio, en esta convención, si podemos decir. Y dice, y llegados a Jerusalén, los apóstoles fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos, y se refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ahora acuérdense, la circuncisión era un mandato de la ley de Dios, ¿verdad? Y luego dice, la ley de Moisés era la ley que Dios le dio al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Así que esta insistencia de estos fariseos que habían creído, eran creyentes, no parecía algo malo. O sea, ¿quién va a decir que no debe de guardar la ley de Dios? Pero aquí le dice, ellos tienen que ser circuncidados y guardar la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, o sea, para indagar de esto, discutirlo. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, note esa expresión, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por fe sus corazones. Ahora es importante saber que aquí los apóstoles, los ancianos de la iglesia eran judíos. Y acuérdense que los judíos tenían una gran dificultad, una gran barrera que pasar para aceptar gentiles. Los gentiles para ellos eran gente que estaba fuera del pacto de Dios, eran los perros, eran aquellos que Dios había desechado. Y ahora se estaban convirtiendo a Cristo. Y los creyentes, los judíos creyentes, ahora tenían que venir a lidiar con esta situación. ¿Qué hacemos ahora con los gentiles? Aquellos que nosotros consideramos que eran, ¿verdad?, fuera del pacto y ahora se han convertido a Cristo. Y algunos de ellos dijeron, bueno, tienen que ser circuncidados como nosotros los judíos y tienen que guardar la ley de Moisés. Y luego Pedro dice, Dios aceptó a los gentiles, Dios que conoce el corazón, les dio el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia entre nosotros y ellos puso, purificando por la fe sus corazones. Verso 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Le dice Pedro, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. ¿Por qué queremos reponerle a ellos lo que nosotros no pudimos cumplir? Antes, verso 11, creemos, note esto, que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. De igual modo que ellos. ¿Cómo? Por la gracia. No guardando la ley de Moisés, no siendo circuncidados, por la gracia del Señor Jesucristo. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, ¿qué dice?
Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Y aquí vemos que Pedro enfatiza que no es lo que nosotros hacemos, no es ni lo que nosotros guardamos, es lo que Jesús ha hecho, no es por nosotros. Él guardó la ley completamente. Él cumplió todos los requisitos que Dios tenía y nos los dio a nosotros justificándonos por fe cuando creímos en Él. Esa es gracia. Ahora, si nosotros decimos, bueno, Dios nos justificó por gracia, ¿qué quiere decir ahora, hermanos? Entonces que concerniente a la ley, a los mandamientos, porque Dios, los mandamientos, morales en la ley todavía siguen vigentes. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Todavía es un mandamiento que nosotros debemos de guardar. No cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio con tu hermano. Todos esos todavía son mandamientos morales que nosotros tenemos que guardar. Pero ¿por qué dice entonces que no es que guardamos la ley, sino que creemos en Jesús? Acuérdense, les recuerdo en Gálatas 3, habiendo empezado por el Espíritu, ahora sois perfeccionados por la carne. Habiendo empezado por la gracia, ahora vas a continuar por las obras tuyas. No, nosotros guardamos la ley por medio de lo que el Señor ha hecho en nuestro corazón. Creemos en Él, Dios nos da un corazón nuevo y ahora estamos programados como siervos de justicia para hacer lo que agrada a Dios. Queremos hacer lo que agrada a Dios. Por eso decía al principio, cuando alguien se preocupa, hermanos, si predicamos mucha gracia, algunas personas van a querer hacer lo que les agrada a Dios, van a vivir un libertinaje. No, un hijo de Dios no vive. Puede hacer cosas que desobedezcan a Dios, pero no vive en eso porque su programación interna no es esa. Es ser siervo de justicia. En Hebreos capítulo 7, voy a terminar aquí en Hebreos. Hebreos 7, verso 18. El escritor dice esto acerca de la ley. Por una parte, dice, la ley anterior queda anulada. ¿Queda qué? Anulada. Dice, por una parte, por ser inútil. O sea que no tiene utilidad, ¿ya? Es inútil e ineficaz. Ahora, no malentienda. Estoy hablando ahí de la ley de Moisés, la ley que Dios le dio a Moisés. La ley no era inútil, la ley no era ineficaz. La ley era santa, buena y piadosa. El problema no era la ley, el problema era el hombre. Por eso, dice, la ley anterior queda anulada. Dios no dio la ley para que el hombre pudiera tratar de guardarla y ser salvo y ser justificado, porque el hombre ya la había quebrantado. Antes de que Dios diera la ley, el hombre ya era pecador. Así que Dios no le dio una ley para que ellos, mira, si tú guardas todas estas leyes. Y cuando el pueblo de Dios recibió la ley, si usted se acuerda del libro, creo que el libro de Éxodo, Dios les dio la ley, Moisés bajó con la ley, le dijo, esta es la ley de Dios, y ellos dijeron, y ellos se comprometieron, todas las palabras que Jehová ha dicho, nosotros las guardaremos. Y tenemos toda la historia en el Antiguo Testamento que no lo hicieron. Querían hacerlo y ellos dijeron, nosotros lo vamos a hacer, nosotros vamos a guardar todo lo que Jehová ha dicho. Y Jehová les dio más de 600 mandamientos en el Antiguo Testamento, incluyendo los 10 mandamientos de la ley moral. Pero Dios no les dio los mandamientos para que ellos pudieran tratar de ser aceptados delante de Él. Dios les dio los mandamientos porque era la perfección de lo que Dios requería, pero Dios sabía que ellos no lo iban a guardar. O sea que la ley fue dada para que nosotros nos diéramos cuenta que era el pecado. Dios dice esto, pero nosotros hicimos esto. No concuerda. Entonces Dios dice, Él por su parte anuló la ley. ¿Quién es el único que puede anular la ley moral, la ley que Dios da? Solamente Él.
Porque Dios es el que da la ley. Dios puede hacer un lado cualquier ley que a Él le plazca, porque Él no está sujeto a ley. Él es soberano sobre todo. Por eso cuando Jesús empieza a sanar en el sábado, los religiosos le dicen, es el sábado, la ley dice que nada se debe hacer el sábado. Y tú no eres de Dios porque quebrantas el sábado. ¿Qué le dijo Jesús? El Hijo del Hombre es Señor del sábado. El sábado no fue hecho para el hombre. El hombre no fue hecho para el sábado fue hecho para el hombre. El Señor, dijo, hablando de Él, dice, yo soy el Señor del sábado. Por eso Él podía hacer obras en el sábado, sanar y hacer todo. Pero los religiosos se enfrentaban en contra de Jesús. Pero aquí vemos que por su parte Dios puso la ley a un lado, anuló, dice, la ley, porque era inútil e ineficaz, o sea, para justificar al hombre. Verso 19. Ya que no perfeccionó nada, o sea, la ley no podía perfeccionar nada. La ley no podía traer nada a la perfección, ni a ti ni a mí. Y por la otra se introduce, note, una esperanza mejor. Una esperanza mejor que tratar de guardar todas las leyes que Dios sabía que era inútil y las hizo a un lado por la debilidad del hombre. Y dice, y introdujo una mejor esperanza. ¿Y sabes cuál es esa mejor esperanza? Es Jesucristo. Una esperanza, dice, mediante la cual nos acercamos a Dios. Nadie viene al Padre, dijo Cristo, si no es por mí. Él es la única esperanza que tú y yo tenemos de poder acercarnos a Dios. Y luego, en el capítulo 6 de Hebreos, un capítulo hacia atrás, verso 19, dice, tenemos como firme y segura ancla del alma, una esperanza. ¿Sabe lo que es un ancla? Cuando el barco tira el ancla, ¿qué pasa? El barco se sostiene. No permite que el agua lo lleve para donde quiera, no. Se mantiene en un lugar. El ancla es lo que afirma. Dice, tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra, o sea, entra hasta detrás de la cortina del santuario, que era el lugar santísimo. Esta esperanza, dice, es firme y segura como el ancla del alma y entra, todos digan entra. Aquí dice penetra, pero lo que está hablando, entra hasta detrás de la cortina del santuario, verso 20. Hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros. ¿Quién entró? Jesús, el ancla de nuestra alma, la mejor esperanza que lo que la ley podía darnos. El precursor entró por nosotros, detrás de la cortina, detrás de donde solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar, donde bajaba la presencia de Dios. Y él representativamente de todas las tribus de Israel, el sumo sacerdote llevaba sangre para rociar, ¿verdad? Ahí dentro del lugar santísimo, el propiciatorio donde ponían la sangre. Y ahí se recordaban de los pecados de todo el pueblo, todo el año. Pero ahí hacía, ¿verdad? El sumo sacerdote llevaba la sangre y hacía ese sacrificio para el perdón del pueblo. Y dice, Jesús entró detrás de esa cortina. ¿Entró por quién? Por nosotros. Nosotros no podíamos entrar, acuérdense. El único que podía entrar detrás del velo al lugar santísimo era el sumo sacerdote. El que entraba ahí, cuando bajaba la presencia de Dios, moría. El sumo sacerdote moría si no hacía exactamente como Dios le decía que él tenía que hacer en su ministerio. Pero dice, llegando a ser Jesús sumo sacerdote para siempre. Por eso ya no necesitamos otro sacerdote, ya no necesitamos ningún otro representante, no necesitamos a la Virgen María, no necesitamos al santo quién sabe quién, porque tenemos uno que ha entrado delante o detrás del velo, que nadie podía entrar, y entró por nosotros como sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Algún tiempo hablaremos de esto cuando estudiemos el libro de los Hebreos.
sacerdote para siempre. Él vive para siempre. Él puede salvarme, Él puede mantenerme, Él puede guardarme hasta el fin, porque vive para siempre. Es el Jesús resucitado. La esperanza, el ancla de mi alma. Él es a quien nosotros hemos puesto en Él hemos puesto nuestra confianza. Padre, gracias te damos esta mañana. Por Jesucristo, el ancla de nuestro ser. Que ahora, Señor, ya no somos y tenemos que ser golpeados de un lado para otros por las olas del mundo, por el pecado. Te damos gracias, Señor, por haber entrado por nosotros a la mera presencia de Dios. Y lo hiciste por nosotros, para que nosotros pudiéramos conocer al Padre. Gracias por ser nuestro sacerdote, nuestro representante para siempre. Ya no necesitamos otro. Tú eres la esperanza, Señor. En tu persona, tú eres nuestro Salvador. Tú eres aquel que ha derramado su gracia sobre nosotros. No la merecemos, pero gracias, Señor. Y ahora, Padre, yo te pido que cada uno que está escuchando esta mañana, que no ha respondido a esta esperanza que tenemos, a esta ancla del alma, que tú puedas, Señor, traer convicción de pecado a su corazón y que ellos puedan clamar a ti, para que tú traigas, Señor, a ellos una nueva vida, un corazón nuevo, que ellos puedan decir, Señor, me arrepiento de mis pecados, creo en ti, Jesús, pongo toda mi confianza en aquel que da gracia, la gracia de Jesús. Creo en ti, Señor, que moriste y resucitaste de entre los muertos para pagar todo mi pecado. Te doy gracias, Señor, que tu gracia me empodera para vivir completamente una vida integrada contigo, Jesús. Gracias porque me das los deseos de servirte. Me das los nuevos deseos de honrarte. Me das el deseo de obedecerte. Ayúdame, Señor, cuando a veces pienso que quiero pecar, cuando a veces siento que quiero pecar, pero yo sé lo que quiero hacer es obedecerte, porque soy tu hijo. Te agradezco, Señor, por esa nueva identidad que tú me has dado, por esos nuevos deseos que tú me has dado para servirte. Gracias porque tú me guardas en medio de un mundo de iniquidad. Te doy gracias, Padre, esta mañana. Ahí donde estás, invítalo. Clama a Él, dice la Biblia, y serás salvo. Ahí donde estás, pídele perdón. Ven, Señor, sé mi Salvador. Haz la obra que solo tú puedes hacer en mi corazón. Te lo pido esto en el nombre glorioso de Jesús. Y cada uno de nosotros que te conocemos, sus hijos, te agradecemos, Señor, porque reconocemos que esta obra tú la has hecho. Gracias por ello. Ahora ayúdanos, Señor, para vivir en la manera en que tú nos has creado para vivir. Y que tú seas glorificado para siempre a través de toda nuestra vida. Perdona cualquier pecado, Señor, esta mañana que esté en este momento, Padre Santo, impidiendo a tus hijos que te obedezcan y te honren en todo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén.